¿Qué tal? Para quienes estudian ingeniería, este es uno de esos temas que son de verdad la base de todo. Hoy nos metemos de lleno en el equilibrio de cuerpos rígidos, un concepto fundamental para que, bueno, todo lo que construimos no se nos caiga. Esta presentación está basada en el gran trabajo del ingeniero Freddy Orellana. Así que, vamos a empezar. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Arrancamos con los principios básicos, el A del N de la estática. Después nos vamos a la práctica, primero en 2 dimensiones y luego le subimos la complejidad al espacio 3D. Veremos un par de casos especiales que nos van a ahorrar mucho trabajo y al final conectamos toda la teoría con el mundo real, con la ingeniería civil. Un recorrido completito. Sección 1. Ok, aquí empezamos. Los principios del equilibrio. Y miren, antes de siquiera pensar en una calculadora, tenemos que entender las reglas del juego, porque estos son, literalmente, los cimientos sobre los que se construye toda la estática. Y antes de cualquier fórmula, miremos esta imagen. El equilibrio está en todos lados. La imagen del equilibrista es perfecta, ¿no? Cada fuerza, desde su propio peso hasta la tensión del cable, están en una especie de danza perfecta para que todo se mantenga estable. De eso precisamente se trata lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo definimos esto en lenguaje técnico? Son 2 condiciones, y ambas se tienen que cumplir sí o sí. Primero, la suma de todas las fuerzas externas tiene que ser 0. Esto asegura que el objeto no se va a mover, ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. Pero con eso no alcanza. Segundo, la suma de todos los momentos, o sea, los intentos de giro, también tiene que ser 0. Esto es lo que evita que el objeto rote, sin traslación y sin rotación. Así de simple y así de poderoso. Ahora hablemos de un concepto clave que es una idealización, pero es súper útil: el cuerpo rígido. A ver, en la vida real cualquier cosa que empujamos o sobre la que aplicamos una fuerza se deforma un poquito, aunque no lo veamos. Pero en estática vamos a asumir que los objetos son perfectamente indeformables. ¿Y por qué? Porque simplifica los cálculos de una forma increíble. Y para la mayoría de las estructuras, la deformación real es tan pero tan pequeña que este modelo ideal funciona perfecto. Listo, pasamos a la sección 2, el análisis en 2 dimensiones. Ahora vamos a aplicar todo esto que vimos, pero simplificando el mundo a un plano, como si estuviéramos dibujando el problema en una hoja de papel. Y aquí aparece la que es sin duda la herramienta más importante de todas: el diagrama de cuerpo libre, o DCL. Es muy simple. Se aísla el objeto que queremos analizar, como se ve en la figura B, y se dibujan todas, absolutamente todas las fuerzas externas que actúan sobre él, las cargas, su peso y, súper importante, las reacciones de los apoyos. Hacer bien el DCL es prácticamente el 90% del problema resuelto. Una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre bien hecho, ¿qué sigue? Bueno, sacamos nuestro arsenal, las 3 ecuaciones de equilibrio en 2D. Suma de fuerzas en el eje X igual a 0, para que no se mueva a los lados. Suma de fuerzas en Y igual a 0, para que no se mueva ni para arriba ni para abajo. Y suma de momento respecto a un punto igual a 0, para que no gire. Estas 3 ecuaciones son las que nos permitirán encontrar hasta 3 incógnitas en cualquier problema plano. Hemos estado hablando de reacciones. ¿Pero qué son exactamente? Pensemos en algo sencillo. Si alguien se apoya en una pared, la pared lo empuja de vuelta para que no la atraviese, ¿verdad? Esa fuerza que hace la pared es una reacción. En ingeniería, las reacciones son justamente eso: las fuerzas que los soportes, los apoyos, ejercen sobre la estructura para mantenerla fija en su lugar. Ahora sí, veamos los tipos de apoyos. El más simple es el rodillo o roller. Es como una de las rueditas de una silla de oficina. Se puede mover libremente para los lados, pero el piso no deja que se hunda. Por eso, su única reacción es una fuerza perpendicular a la superficie. Una sola incógnita. Fácil. Bien, subamos un escalón. Pensemos en la bisagra de una puerta. Eso es un apoyo de pasador o articulación. No deja que la puerta se mueva, ni para arriba, ni para abajo, ni para los costados, pero sí la deja girar libremente. Como restringe el movimiento en 2 direcciones, genera 2 fuerzas de reacción, una horizontal y una vertical, o sea, 2 incógnitas. Y llegamos al más restrictivo de todos, el apoyo fijo o empotramiento. El mejor ejemplo es un poste de luz bien anclado en concreto. No se puede mover en ninguna dirección, pero tampoco se puede inclinar, o sea, no puede girar. Como lo bloquea todo, los 3 movimientos posibles en 2D genera 3 reacciones para contrarrestarlos, 2 fuerzas, una en X y una en Y, y además un momento. 3 incógnitas, que es el máximo que podamos resolver con nuestras 3 ecuaciones en el plano. Ok, sección 3.
Ya tenemos las bases bien puestas. Así que veamos qué pasa cuando las cosas se complican un poquito. Y también vamos a ver un par de trucos que simplifican bastante la vida. ¿Y qué pasa si hay demasiados apoyos? Suena raro, ¿no? Pero sucede. Imaginen una mesa con 4 patas en un piso que no es perfectamente plano. Para que sea estable, bastan 3 patas. La cuarta está de más, es redundante. Esto nos genera más reacciones desconocidas, 4, una por cada pata, que las 3 ecuaciones que tenemos para resolverlas. A esto se le llama una estructura estáticamente indeterminada. Y ojo, para resolverlas se necesitan métodos más avanzados, que van más allá de esta introducción a la estática. Ahora, 2 casos especiales que son verdaderos atajos. Atención a esto. Primero, si sobre un cuerpo actúan solo 2 fuerzas, para que esté en equilibrio, es obligatorio que esas fuerzas sean iguales, opuestas y que actúen sobre la misma línea, como la tensión en un cable. Y segundo, si hay 3 fuerzas, para que haya equilibrio, las líneas de acción de las 3 fuerzas se tienen que cruzar en un único punto. Recordar estas 2 reglas puede resolver problemas que parecen complicados en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, ya le agarramos la mano al 2D. ¿Qué sigue? Pues llevar todo esto al mundo real, al espacio. Entramos al análisis en 3 dimensiones. La lógica es la misma, pero ahora el juego tiene más variables. Y como les decía, la lógica se mantiene, pero todo se duplica. En lugar de 3 ecuaciones, ahora tenemos 6. La suma de fuerzas tiene que ser 0 en los 3 ejes, X, Y y Z, y la suma de momentos también tiene que ser 0 alrededor de cada uno de esos 3 ejes. 6 ecuaciones en total que nos van a permitir resolver problemas con hasta 6 incógnitas. Y claro, si hay más ecuaciones es porque los apoyos en 3D también son más complejos. Miren esta tabla. Una rótula, que es como la articulación del hombro, no deja que te muevas en ninguna dirección, así que genera 3 reacciones de fuerza. Una bisagra ya es más compleja, puede restringir hasta 5 movimientos. Y el empotramiento, que es el anclaje total en el espacio, restringe los 6 movimientos posibles, generando 3 fuerzas y 3 momentos. Cada apoyo nos cuenta una historia de lo que puede y no puede hacer. Llegamos a la última sección, y quizá la más importante, las aplicaciones. Ya vimos toda la teoría, perfecto, pero ahora la pregunta del millón, ¿por qué todo esto es tan crucial? Vamos a ver cómo estos principios construyen literalmente el mundo que nos rodea. Es que, miren estas imágenes. Desde el brazo de una grúa que parece desafiar la gravedad levantando toneladas, hasta la elegancia y complejidad de una estructura monumental. En el fondo, en el corazón de todo esto, están nuestras ecuaciones de equilibrio. La estática no es una materia abstracta, es la ciencia que se asegura de que los puentes no colapsen y los edificios se queden donde tienen que estar. Así que la próxima vez que pasen por un puente, se sienten en una silla o simplemente vean una repisa en la pared, tómense un segundo. Piensen en esa red invisible de fuerzas que están trabajando en un equilibrio perfecto. Con lo que hemos visto hoy, ¿qué estructura que tengan cerca podrían empezar a analizar? La estática, como ven, está en todas partes. Y con eso cerramos. Toda esta explicación fue preparada con base en el excelente material del ingeniero Freddy Orellana. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por la atención